Y de repente viene la solución. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted? Nos levanta los brazos al cielo y dice, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esto no lo podía hacer yo, pero Dios lo hizo. Porque Dios hace lo imposible. Alabado sea el Señor. Dios es el Dios de lo imposible, hermano. Para Él espera que nosotros hagamos lo que podemos hacer nosotros. Viene la respuesta. Los cielos se abren. Las puertas se abren, aleluya. Yo sé que hay puertas que estaban cerradas y se van a abrir. Aleluya. Dios lo va a abrir. Porque Él va a hacer por fe. Y hay que creerle a la palabra. La palabra tiene poder para transformar, para hacer lo que no era, hacer lo que es. Aleluya. Ese es el Dios que he conocido. Dios de milagros, Dios de poder, Dios de restauración. Bendito y alabado sea el Señor, porque nosotros no caminamos solos. Cristo camina con nosotros. Aleluya. Eso es lo más maravilloso, hermano, que cuando nosotros nos sentimos que estamos respaldados por el Señor, sabemos que el Espíritu Santo es que guía nuestros pasos. Aleluya. No caminamos en vano, no caminamos solos. Cristo camina con nosotros. Aleluya. Y cuando nos encontramos en un lugar alabando a Dios, nos gozamos porque sabemos que Cristo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo nos gobierna y nos bendice. Que el Señor nos bendiga. Lucas 14, le vamos a dar lectura del 25 a 33. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Aquí está Jesús hablando a sus discípulos y a todos los que estaban en aquel tiempo reunidos con él. Jesús les pone esta palabra y yo le colocaba el título, seguir a Cristo sin costos escondidos. Gloria a Dios. Porque Dios no quiere que nosotros seamos sinceros. Amén. Delante del Señor. Dios en el llamado que hace a sus hijos, Él nos llama para ser discípulos de Él. Y los discípulos, hermano, la palabra discípulo es la persona que se niega a todo lo que posee, como decía la palabra, y a todo lo que lo rodea. Hablaba de aborrecer al padre, la madre, el hijo, las hijas, y aún la propia vida.
Esto habla cuando nosotros nos entregamos por completo a servir a Dios y a obedecer a la palabra. Porque, hermanos, muchos, la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y para ser un escogido de Dios, tenemos que tener cualidades como hijos de Dios. Tenemos que caminar conforme a lo que manda la palabra. En la palabra tenemos mandamientos, tenemos estatutos, tenemos preceptos que nosotros debemos seguir para seguir a Cristo. Amén. Y el Señor nos manda hoy en la palabra de la mañana, hablaba el Señor del gran amor de Dios. Amén. Dios se entregó por completo. Amén. Él no reservó nada, hermano, para que pueda morir en la cruz por amor a nuestras vidas, por amor a nosotros, por amor a esta humanidad. Él no escatimó nada. Él se entregó por completo. Ahí vemos, hermanos, Dios enviando a su Hijo y descendiendo de ahí mismo del trono, hermano, venir a humillarse para que nosotros seamos alcanzados y podamos ser rescatados de ahí donde estamos en condenación. Alabado sea el Señor. Estábamos excluidos de la gloria de Dios. Pero a través de la muerte del Señor Jesucristo fuimos alcanzados. Por eso el Señor, Él sabía a lo que había venido, y Él estaba preparando personas, estaba preparando discípulos para que continúen con la obra que Él vino a comenzar. Amén. Alabado sea el Señor. Hermano, porque sabemos nosotros que nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros aquí estamos de paso. Hay una esperanza para los que le sirven al Señor. Amén. Y nosotros tenemos bien claro que si le somos fieles, nos iremos con Cristo. Sí, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Acá dice que grandes multitudes iban con el Señor. En aquel tiempo, hermano, Jesús hacía milagros grandes, hacía prodigios, hacía señales. Y era tan notoria la diferencia de lo que había en Jesús. Alabado sea el Señor, porque todo lo que ahí lo estaban siguiendo, habían sectas que decían, que hablaban de la palabra del Señor, pero en ellos no ocurría nada. En ellos habían corazones egoístas, corazones duros, corazones sin piedad. No les interesaba. Ellos guardaban mucha ley, ellos guardaban muchas cosas que eran pensamientos de hombre, pero no hacían misericordia, no hacían nada de esto. Y Jesús vino a esto, a entregar la gran misericordia de Dios, que dice que son renovadas todos los días para el pueblo que le cree a Dios. El Señor nos bendiga. Entonces, el Señor había entregado un tesoro tan grande a esta humanidad, a este pueblo que somos nosotros hoy día, que estamos hoy adorando al Señor. Por eso aquí el Señor hizo un paréntesis, porque Él no quiso que esta multitud camine de esa manera con sus pensamientos. Alabado sea el Señor. Muchos lo seguían al Señor porque el Señor había hecho milagros extraordinarios, había multiplicado los panes y los peces, había también en una boda, también había convertido el agua en vino. Entonces, viendo todo esto, muchos estaban pensando, si Jesús vive siempre con nosotros, no tendremos necesidad de trabajar. Solamente nos cuesta seguir a Jesús y lo tendremos todo. Pero Jesús hizo un paréntesis acá y le explicó que el servicio, que el servir a Cristo, hay que pagar precios. Hay que pagar precios. Así como Jesús pagó un precio, nosotros también tenemos que pagar el precio. Ahora muchos dicen, no, si Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Eso es verdad. La salvación es por gracia. Pero sí, Dios nos pide y nos reclama que nosotros le busquemos en santidad. Amén. Que seamos fieles a Él. Amén. Alabado sea el Señor. Que nuestros compromisos sean reales y genuinos con el Señor. Alabado sea el Señor, que seamos una iglesia ferviente hablando de este Cristo maravilloso que hizo un cambio en nuestras vidas.
Alabado sea el Señor que transformó nuestras vidas, que nos sacó de ahí donde estábamos perdidos, hundidos en el pozo cenagoso. Estábamos hundidos, de ahí nos sacó el Señor y nos dio la salvación que no merecíamos, pero por gracia somos salvos. Amén. Alabado sea el Señor. Esto es lo que quería explicar Jesús a los que le estaban siguiendo, a las multitudes que iban con él, para que no vayan y no caminen equivocados. Porque quiero decirle que desde los comienzos de Jesús, muchos caminan con los panes y los peces. Alabado sea el Señor. Hay una tremenda diferencia, hermano. Hay gente, yo lo he vivido esto. Cuando uno pastorea, ve muchas cosas que suceden tal igual lo que le ocurrió a Jesús. Han llegado familias con sus familiares muy enfermos. Dios ha hecho la obra, ha restaurado y ha sanado, pero después nunca más lo hemos visto. Solamente buscan la sanidad, solamente buscan el milagro, y a Dios le sirven para recibir, pero no quieren dar nada. Pero Dios nos manda a nosotros que seamos dadivosos. Amén. Y que nosotros lo que demos, lo demos con alegría. Amén. Nuestra alabanza sea con alegría. Amén. Aleluya. Todo lo que usted pueda dar, délo con alegría. Amén. Porque la palabra dice que Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Aleluya. No importa la situación que estemos viviendo, porque nosotros sabemos, hermano, que aquí vamos a ser probados. Y muchas veces estaremos angustiados, estaremos tristes. A lo mejor estaremos con lo mínimo. Y de repente estaremos con mucha abundancia. Pero no tiene que cambiar nuestro servir a Dios. Tiene que ser lo mismo. Señor, amén. Tenemos que amar a Dios, cual sea la situación que estemos viviendo. Amén, Señor, amén. Hasta que Él venga. Hacer el compromiso con el Señor, no con los hombres. Amén. Pero ser también apoyo para los hombres que Dios llama. Porque estas son las cosas que se confunden. Algunos dicen, no, si yo le obedezco a Dios nomás y me someto a Dios. Pero el Señor dejó un orden acá para servir a Dios. Nosotros tenemos que estar bajo cobertura para ser respaldados. Amén. Porque de lo contrario seremos personas llaneros solitarios que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios no quiere eso, hermanos. Aquí en Mateo 22, 34 y 38 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Bendito sea el Señor. Amén. Ellos querían como queriendo dar a entender que lo que le estaba diciendo Jesús no era lo correcto. Y le hacen esta pregunta, pero Jesús le da la respuesta. Porque Jesús da la respuesta a todas nuestras preguntas. Amén. Que nosotros tenemos. Porque a veces nosotros nos llenamos de preguntas. Pero lo lindo que tenemos respuestas. Amén. Porque Jesús responde a las preguntas que nosotros tenemos. Por eso es necesario ser sincero con Dios y decirle: Señor, yo necesito esto. ¿Qué camino? ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. No hacer las cosas cuando nosotros nos falta algo, llegar y hacer las cosas a nuestra manera. Preguntémosle a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. El que ama a Dios, como le dijo aquí a los fariseos, le acontecerá esto. Yo escuchaba un día, una hermana me decía: pastor, siempre escucho yo que Dios habla, y yo hasta aquí Dios no me ha hablado. Y yo le dije: usted está sirviendo o está yendo a la iglesia en vano, hermano. Porque yo todos los días Dios me habla. Y yo le dije: ¿qué es lo que trae ahí? Y me dijo: esa es la Biblia.
Ahí está la palabra donde Dios nos habla. Señor. Alabado sea el Señor. Amén. A veces nosotros, muchos están en los cultos y no se dan cuenta que Dios le está hablando. Señor. Alabado sea el Señor. Y a veces nos preguntamos, Dios no me ha hablado todavía. Dicen que Dios habla, pero Dios no me ha hablado. Aleluya. ¿A cuánto Dios ya le ha hablado ahora? Sí, Señor. ¿A cuántos Dios ya le está removiendo los pensamientos que estaban olvidados ya? Hermanos, aquí el Señor está frente a mucha gente incrédula que le hacían montones de preguntas. Pero Él le decía, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos un ejemplo del joven rico. Este hombre, cuando se encontró con Jesús, este cumplía casi todos los requisitos que pide la palabra. Y él le decía, ¿qué debo hacer, Señor, para entrar en tu reino? El Señor le dice, tienes que guardar los mandamientos. Y él dice, todos los he guardado, Señor. Y el Señor le dice, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y cuando escuchó esas palabras de Jesús, dice que se volvió triste y no dijo palabra, porque él lo que tenía en su corazón no era Cristo, era los bienes que tenía, lo había puesto en su corazón. Ahora el Señor nos pregunta hoy, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? ¿A quién tenemos primero en nuestro corazón? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestro corazón? Donde Él quiere que este sea el templo de Él. Que el Señor nos bendiga. Amén. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Había entendido el apóstol que Cristo le había dado todo por él. Ahora él se sentía que estaba crucificado con Cristo. Aleluya. Y ya decía, en este cuerpo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos podemos tener la capacidad de que ya estemos en esta altura de decir esta palabra? Porque esto es algo grande. Señor, Y para decirlo tenemos que estar haciendo cosas grandes también. Amén. En obediencia al Señor, dando frutos. Aleluya. Dignos de arrepentimiento. Aleluya. Haciendo cosas que Dios nos manda. A veces cosas que de una negación total. Porque esto es lo que hacía el apóstol. El apóstol no se negaba a nada. No le interesaba que donde tenía que ir a predicar, sabía que le anunciaban, ahí te van a tomar preso. No importa. Él se iba contra todas las cosas que estaban contrarias a lo que él quería hacer. Él se iba porque él sabía que era necesario que vaya ahí a sembrar la preciosa palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y sabía que también si Dios lo mandaba, él también lo libraría de ahí. Amén. Porque nosotros no caminamos solos. Amén. Cristo camina con nosotros. Amén. Aleluya. Eso es lo más maravilloso, hermano. Amén. Que cuando nosotros nos sentimos que estamos respaldados por el Señor, sabemos que el Espíritu Santo es que guía nuestros pasos. Amén. Aleluya. No caminamos en vano. No caminamos solos. Cristo camina con nosotros. Amén. Aleluya. Y cuando nos encontramos en un lugar alabando a Dios, nos gozamos porque sabemos que Cristo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo nos gobierna y nos bendice. Que el Señor nos bendiga. El apóstol Pablo le decía a los Efesios, ahí en Efesios 2, del 8 al 10, porque
por gracia soy salvo, Amén. por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, Amén. creados Señor. en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Bendito sea el Señor, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que el Señor nos bendiga. Amén. El apóstol, este hombre que levantó muchos lugares, muchas iglesias, hermano. Y hermano, en todos los lugares donde él levantó iglesias, también levantó hombres, levantó discípulos. Y lo preparaba de tal manera. Él predicó el evangelio tal y cual como el Señor lo dejó establecido en la palabra. Amén. Y siguió las reglas de este evangelio bendito. Gracias, Señor. Y ahí le decía a los efesios: ustedes no son salvos por lo que hacen, son salvos por gracia. Así es, Señor. Ustedes no son salvos por las buenas obras que han hecho, Bendito Dios. es por la gracia. Amén. Aleluya, es por ese regalo que no lo merecían, pero Dios le plació darnos esta gracia. Amén. Aleluya. Él le decía: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Bendito sea el Señor. Amén. Y esto no de vosotros, porque a veces hay gente que cuando empieza a ser usada, por eso Dios nos ayude a nosotros, Amén, Señor. para que cuando Dios nos use para su gloria, nunca nos gloriemos nosotros. Sí, Señor. La gloria es para Dios, Amén. porque la fe no es nuestra, la fe es de Dios. Sí, Señor. Amén. La fe nuestra no sirve. La fe nuestra, cuando está todo bien, parece que estamos llenos de fe. Pero cuando viene la prueba, se va la fe. Bendito Dios. Pero cuando usted está fundamentado en la palabra, ahí la fe se mantiene. Sí, Señor. Sigue creyendo. Sigue sirviendo al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Ahí le decía: por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, Señor. La fe es un don de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Eso lo debemos pedir. Señor, dame esa fe tuya. Ese don, dame ese don precioso para que le crea, para cuando yo ore por un enfermo sea creyendo que tú harás esta obra. Gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos por fe, oramos, sabemos que Dios va a cumplir. Gloria a Dios. Amén. Porque Dios se agrada de la fe. En una ocasión viene un centurión y viene a pedirle a Cristo que vaya y pueda él orar por su criado que estaba gravemente enfermo. Y Jesús le dice: yo voy a ir a tu casa. Y él le dice: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Gloria a Dios. Di la palabra Aleluya. Amén. y mi siervo sanará. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Y el hombre, cuando Jesús escucha estas palabras de este hombre, dice que se maravilló. Y dice esta palabra: aún en Israel no he encontrado tanta fe. Porque él le creía la palabra. Él sabía que si Jesús lanzaba la palabra, su criado se levantaría. Amén. Aleluya. Y el Señor le dice: hágase como has dicho. Tu criado es sano en esta Gloria a hora. Dios. Y cuando volvió a su casa, el hombre estaba alabando a Dios. Gloria a Dios. Yo creo, me imagino, no lo dice la Biblia, pero imagínense una persona que está postrada, grave, y que venga una sanidad instantánea. ¿Cómo se siente? Yo creo que se pondría a danzar, a glorificar a Dios. Amén. Porque eso pasa cuando algo se nos pone difícil. Y de repente viene la solución. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted? Nos levanta los brazos al cielo y dice: gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esto no lo podía hacer yo, pero Dios lo hizo. Porque Dios hace lo imposible. Alabado sea el Señor. Dios es el Dios de lo imposible, hermano. Él espera que nosotros hagamos lo que podemos hacer nosotros. Amén. Yo creo que a veces el Señor, a veces tiene sentido del humor. Y dirá: ellos tratan de hacer algo, pero no lo pueden hacer. Ahora les voy a ayudar yo.
Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y Amén. viene la respuesta. Sí, Señor, amén. Los cielos se abren. Sí, Señor. Las puertas se abren. Aleluya. Yo sé que hay puertas que estaban cerradas y se van a abrir. Amén. Aleluya. Dios lo va a abrir. Amén. Porque el evangelio por fe. Amén, Y hay que creerle a la palabra. sí, Señor. La palabra tiene poder para transformar. Para hacer lo que no era. Hacer lo que es. Aleluya. Ese es el Dios que he conocido. Dios de milagros. Dios de poder. Dios de restauración. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El apóstol aquí le estaba enseñando a los efesios Gloria a Dios. sobre esto. Le decía, pues es donde Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obra, nosotros trataríamos de montones de cosas. Y no es malo hacerlo, hay que hacerlo. Señor, amén, Señor. Pero que cuando hacemos obra, lo colocaríamos en el diario, porque eso hace el mundo. Sí, Señor, amén. El mundo cuando hace algo bueno, lo primero que salen los titulares, hicieron esto. Gloria a Dios. Si le regalan un juguete a un niño, lo ponen en el diario. Sí, Señor. Aleluya, la iglesia trabaja en silencio. Amén. Los hijos de Dios trabajan en silencio. Amén. En el silencio buscan a Dios. Amén. Aleluya, cuando nosotros estamos en el silencio, cuando estamos a solas con Dios, Dios se manifiesta y hay respuestas para nuestras peticiones que tenemos delante del Señor. Por eso es tan importante ser fieles a Dios. Que el Señor nos bendiga. Él le decía, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura del Señor. Amén. Él nos creó, hermano. Por eso Dios ama tanto al ser humano. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es el Señor cuando usted empieza a introducirse en la palabra. Cuanto más se profundiza, usted se va llenando. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Señor nos llena, hermano. Amén. Esa es la llenura que muchas veces no se entiende a veces. Porque nosotros cuando recibimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Pero después de eso viene la llenura. Alabado sea el Señor. No sé si usted ha leído donde el Señor antes de ir a la muerte, Él sopló el Espíritu Santo a sus discípulos. Gracias, Señor. Pero después que vino en Pentecostés, la llenura, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y eso es de nosotros. ¿Cómo le busquemos a Dios? Si nosotros tenemos que irnos renovando todos los días. Amén. Así es. Nosotros nos vaciamos y nos llenamos, nos vaciamos y nos llenamos. Aleluya. Porque eso es servir a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hay tanto que hacer, hermano, en la obra del Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos nuestros llamados, nosotros entendemos los dones que Dios nos ha dado y los colocamos en práctica, empezamos a ejercitar lo que Dios nos ha dado, hermano, empezamos a ver los resultados que Dios da para nosotros. Amén. Así es, Señor. Alabado sea el Señor. Eso es necesario que cada creyente tiene que saber para qué fue llamado. Amén. Para que no se anden peleando los puestos en las iglesias. Gloria a Dios. No todos son pastores. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Así es, Señor. Yo conocí una iglesia donde estaba lleno de pastores. Y yo decía que aquí a quién se le puede predicar. Y nadie se sometía a nadie. Porque ya cuando llega un título después no se puede bajar. Mira cómo es el enemigo Así es. para engañarnos. Gloria a Que Dios. Dios nos ayude a nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios nos prepara mucho. A veces por eso es tan necesario no ser rápido para actuar. Tenemos que nosotros entender, preguntarle al Señor y saber bien para qué fuimos llamados. Porque le pongo un ejemplo.
un carpintero que no es eléctrico no podrá colocar luz eléctrica. Sí, Señor. O si es un albañil y no es carpintero, no podrá edificar una casa. Por eso el Señor hablaba aquí que cuando se haya que construir, ahí daba un ejemplo, pero esto es espiritual. Sí, Señor. Que nos sentemos a calcular si nosotros estamos capacitados para ejecutar esa obra. ¿Y cuántos han fracasado? Porque han tomado decisiones que Dios nunca lo ha llamado. Pero cuando nosotros ejecutamos lo que Dios nos da, eso va a tener un éxito rotundo, porque Dios lo mandó. Amén. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. En 2 de Corintios 12, del 9 al 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el Señor. Amén. Esas son las cosas que son enseñanzas parece tan básicas, pero no son tan básicas. Son enseñanzas profundas. Porque para depender totalmente del Señor y cuando nosotros no estamos al 100% estoy hablando de nuestro físico, de nuestra salud. Cualquiera puede decir, ¿cuántos hoy no están en la iglesia porque le ha dolido la cabeza? Hablando de la iglesia en general, ¿cuántos hoy su excusa va a ser, no pude ir porque tenía un dolor en el pie? Dios. Así, y tantas cosas excusas que aparecen. Pero aquí Pablo dice lo contrario. En este hombre, él no estaba físicamente sano completo. Él había un aguijón en su cuerpo. Pero con todo eso, mire lo que hacía este hombre. Gloria a Dios. Cuánto Dios lo usaba. Cómo él iba a costa de cualquier precio a cumplir con la obra bendita de Dios. Él le decía, pues yo creo que cuando dice estas palabras el apóstol Pablo le había reclamado, le había dicho, Señor, ¿me puedes sanar? Yo he sido usado para sanar tantos enfermos. Ahora yo te pido que me sanes a mí también. Porque dice la palabra, si usted lee la vida del libro de los Hechos del apóstol Pablo, cuando él predicaba, dice que iban los enfermos por miles. Las calles estaban llenas de enfermos. Dice que hasta los paños los llevaban de los enfermos y él los sanaba. Amén. Bendito sea el Señor. Pero aquí le dice el Señor, le da un no rotundo. No, Pablo, bástate de mi gracia. Hoy nos habla a nosotros. Amén. Hijo, hija, bástate de mi gracia. Amén. Así es, Señor. Alabado, con eso es suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, cuando nosotros, habla de la humildad, de la persona humilde que va no siendo nada, no interesa eso, no interesa que tenga reconocimiento, porque Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para ser portadores de su palabra. Amén. Para ser predicadores, no sé, o que cantan, para ser adoradores. Dios nos llamó para ser buenos adoradores. Amén. No importando las condiciones que nos encontremos, porque en esta tierra van a haber pruebas, van a haber luchas, van a haber muchos momentos difíciles, pero en el momento difícil alabemos a Dios. Amén. Amén. Así es. Alabado sea el Señor. Sí, Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. O sea, hay una enseñanza ahí. Hay una palabra rema. Cuando nosotros actuamos de esa manera, pensando así, Dios se va a apoderar de nuestras vidas y va a mostrar su gloria. Porque nosotros aquí somos solamente instrumentos. Sí, Señor, amén. Es lo mismo que sus instrumentos, los que tocan, me van a entender. Si su instrumento usted lo afina bien, aleluya, y lo toca, ese instrumento va a ser una bendición para los que están escuchando y los que cantan. Va a ser una bendición. Alabado sea el Señor. Pero si su instrumento usted lo deja ahí o lo cuelga, estará siempre ahí. Sí, Señor. Y Dios es así con nosotros. Dios. Por eso yo siempre le clamo al Señor: Señor, hazme útil en lo que tú quieras. Ayúdame a entender para qué me llamaste, en qué me quieres usar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Él decía, el apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que el poder de Cristo repose en nuestras vidas? Amén. Amén. Alabado sea el Señor, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Miren lo que decía el apóstol: en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted esté en cualquier debilidad que esté, acuérdese de esta palabra y dígale: hoy yo no me pierdo el culto porque estoy débil, estoy con lo mínimo, pero yo me voy a ir. Yo voy a oír tu voz. Yo voy a ir a adorarte. Amén. Yo voy a ir a recibir esa bendición. Así es, Señor. Y va a ver que va a cambiar la situación de nuestras vidas. Nosotros somos los responsables de cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Nosotros somos responsables cómo cambiamos el ambiente. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así es, Señor. Cómo cambiamos el ambiente en nuestro hogar. Amén, amén. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos hijos de Dios, hermano? Tristemente hay hogares que están divididos. Señor. Alabado sea el Señor, porque no se han entendido. A veces hay dinero, hay mucha mercadería, pero hogares divididos. Por eso el escritor de los Proverbios no se equivocaba en escribir: más vale un pedazo de pan seco en la mesa y que haya paz y que haya alegría, Amén. que mesas llenas de manjares y un pueblo dividido, un hogar dividido. Aleluya. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Así es, Señor. Sépalo, iglesia, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde, hermanos, este tiempo, los aparatos, la modernidad, los celulares están dividiendo las familias. Ya ahora damos gloria a Dios por los hogares que todavía se sientan a la mesa todos y lo que se respira es paz. Pero hay hogares, yo lo he visto esto, hermano, por eso estoy hablando, donde los hijos están en sus dormitorios y la esposa también por allá con el celular y el esposo también en otro rincón, y no hay ninguna conversación, no hay comunión. Se ha perdido la comunión en muchos hogares, y no estoy hablando de hogares del mundo, porque el mundo, ellos viven su mundo. Estoy hablando de la iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Estamos perdiendo, muchos están perdiendo la dirección del servicio al Señor. Por último, quiero que leamos Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pablo hacía un recuento de su vida espiritual, de su servicio al Señor, y cuántas cosas él estaba hablando del cambio que Dios produjo en su vida. Este hombre no era cualquier hombre, era un hombre que tenía mucha sabiduría humana. Y también yo creo que no era un hombre pobre. Él tenía, yo creo que estaba bien, tenía muchos bienes, pero por amor al Señor, él lo dejó todo. Amén. Alabado sea el Señor. Y este hombre lo decía con propiedad, porque este hombre dio su vida, se entregó por completo hasta la muerte por Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, hermano, esto nos deja una enseñanza para nosotros, que para servir al Señor es lindo servir al Señor, estar en los cultos, pero es mejor ser fiel al Señor y servirle de todo corazón. Amén. Así es. Que el Señor les bendiga. Esta es la palabra para este día. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y doy gracias al Señor por su palabra,